Hoy le damos nuevamente la bienvenida al padre Víctor Hugo Mira, que la otra vez me dio mucha pena que le tuve ahí que cortar porque había tanta historia y el padre se comprometió a estar otra vez con nosotros y aquí está cumpliendo. De verdad le agradezco, padre, por su disponibilidad. Buen día, Padre. Buen día a todos, también los que nos están viendo en este día. Gracias pues por la invitación a Palabras con Sabiduría, ¿verdad? Qué bien. Pues que el Señor pues, nos siga dando esa sabiduría y bueno, aquí estamos para... Muy bien. Natural de Colombia, Medellín, Antioquia, el más pequeño de 8 hermanos. Sí, Así señor, muy era. bien, Muy bien. te lo grabaste de memoria, Sí, qué bueno. sí. Claro que sí, soy el más pequeño de mi familia, de los hijos de Néstor y Margarita. Qué bueno. Néstor, que era policía y un servidor también del pueblo ahí Claro que que sí. dio su vida también sirviendo ahí por sus hijos también, trabajando fuerte. Así es. Muy bien, Padre, sí. qué bueno, qué bueno. Sí. Y nos habíamos ahí quedado, recuerdo la otra vez, un poco en ese inicio del ministerio, de esos primeros proyectos que te hacían mucha ilusión allá en Colombia. Recuerdo algo del comedor, que tenías un comedor de dar alimento a los pobres, era cuando te llaman. Correcto, claro que que sí. te llamaban, Sí, ahí sí, fue sí. que te llamaron a Puerto Rico, o Sí, te desterraron a Puerto Rico, lo sentías casi como una pena porque le tenías mucho cariño a aquel proyecto. Sí, Claro. que no nos pudiste hablar mucho de eso porque se nos acabó el tiempo, pero hoy tenemos más tiempo. Padre Yamil, yo creo que bueno, qué bueno que lo recuerdas porque pues fue una época muy bonita también en mi vida, ¿no? Ya de consagrado, de religioso de los Sagrados Corazones, y fue una época muy bonita yo creo que sí, más joven, no me siento tan viejo, pero pues más joven. Menos años. Eso, sí, menos años. Sí, era un bonito proyecto, se llamaba precisamente La Olla Comunitaria, en un barrio del pueblo de Mosquera, Cundinamarca, barrio que se llamaba Planadas. Y allí la congregación pues ha tenido desde hace años ya una parroquia que se llama San Antonio de Padua con varias comunidades. Y una de las comunidades era Planadas, con una buena capilla, buena asistencia de mucha gente, gente que viene de muchos lugares del país desplazados, cuando eso mucho, pues por las situaciones violentas, conflictivas en los campos de Colombia y entonces allí pues mucha gente muy desplazada a buscar allí su viviendita en arriendo, obreros, trabajadoras domésticas, zorreros, que yo no sé si te explicaba un poco el asunto de los recicladores en Bogotá. Y entonces a ellos les llamaban los zorreros, porque las zorras eran los caballitos, y entonces que llevaban atrás un planchoncito y ahí ponían sus... Y de eso vivían. Recogiendo. Sí, de eso vivían, entonces pues también traían sus abuelitos y los niños y todo el mundo trabajando. Entonces, con los hermanos que vivíamos allí en aquella época en la comunidad, pensamos en un proyecto social para esta comunidad y le pusimos por nombre Olla Comunitaria, y los hermanos de Bélgica nos apoyaban económicamente con este proyecto y pudimos arrendar una casa. Y en esa casa, pues los hermanos me pusieron a coordinar allí, yo feliz trabajando allí a propósito de la nueva encíclica del Papa León, que sigue habiendo una opción preferencial por los pobres, ¿verdad? De la iglesia de los pobres. Y allí, pues en aquella casa, hacíamos el almuerzo para los abuelitos. Venían allí, los que podían venir allí a la misma casa, o con los servidores y servidoras llevábamos a los que no podían llegar hasta allí, el almuercito caliente. Y también cuando llegaban los niños y las niñas de estudiar, pues allí había unos maestros y maestras como tutores, que en las tardes les ayudaban a hacer las asignaturas y las tareas, y también tenían su almuercito. Y buen proyecto hasta que pues la obediencia, que es uno de los votos que hacemos, es
para Puerto Rico. Wow. Y bueno, pues como te decía, no quería yo, pero ahora no, ya no me quiero ir. Aquí estoy. También sirviéndole al Señor, ¿verdad? Con una tremenda disponibilidad, y ojalá, Señor, me siga dando la disponibilidad de servirle desde el don también sacerdotal que el Señor me ha regalado. Pues, y yo ya me siento puertorriqueño, ¿no? Imagínate. Ya me siento un boricua en medio de los boricuas, ya soy más de aquí que el coquí. Cuando llegaste, ¿verdad? Venías con toda esa nostalgia de lo que dejo, lo que estaba corriendo, que amaba, el proyecto tan bonito, el apostolado que tenías allí. ¿Qué es lo primero que te hace decir, estoy bien aquí? Aquí era donde tenía que... ¿Alguna experiencia con alguna feligresía? ¿Algo que viste, algo que escuchaste, algo que...? Claro, yo llego, pues humanamente hablando, digamos, no podemos decir que los religiosos o sacerdotes no nos dan crisis o nostalgias o tristezas, claro que también. Nosotros no. Claro. Tenemos nuestro corazoncito y claro, humanamente pues uno se va acostumbrando, uno se va pegando, uno se va encantando. Y llegué pues con la nostalgia de la tristeza de haber dejado el proyecto, pero pues y el Señor lo va puliendo a uno, Yamil, y tú lo sabes. El Señor lo va moldeando a uno y seguro que con la oración de tanta gente, de las comunidades, nuestras familias, nuestra oración misma, el Señor va abriendo el camino y la posibilidad de que la nostalgia se vaya convirtiendo en esperanza, en consuelo. Yo aquí, cuando llegué en medio de esa desolación, de esa tristeza, pues nada, encontré a unos hermanos españoles de la congregación, ¿verdad? Que me llevaban a mí 50 años, 60 años de edad, más adelante, ¿no? Por ejemplo, me encontré con Mateo, que lo conoces, ¿no? Imagínate, la institución. Me encontré con el padre Luis Sada, me encontré con Jesús Vieites, me encontré con Victoriano García y otro hermano colombiano que estaba ya también aquí en la comunidad, en Guaynabo, en Sagrados Corazones. Bueno, encontrar unos hermanos, pues ya eso es un aliciente, no llegar solo ahí, pues, Claro. como, ¿verdad? Y ahí pues encontré también una labor, un trabajo comunitario de fraternidad internamente, ¿verdad? En la que empecé como a inquietarme y a conocer pues otra realidad religiosa, de vida religiosa internamente, pero al mismo tiempo pues me fui encontrando con una innumerable porción de gente, de comunidad muy bondadosa, muy humilde, muy acogedora, como lo es todos los puertorriqueños y puertorriqueñas, ¿verdad? En nuestras comunidades parroquiales, ¿verdad? Que nos acogen tanto y nos quieren tanto a los sacerdotes, hombre. Yo me siento muy querido y eso como que empezó a Ayudarte a engranar. ayudarme a mí a engranar y a caer en sitio y tal, ¿no? Yo llegué, recuerdo yo, un 5 de agosto del 2007, ahí a la casa de los hermanos de la Congregación de los Sagrados Corazones en Guaynabo. Y bueno, fueron esos primeros meses como de alineación, de caer en la cuenta de que ya, ¿verdad? Había que cambiar como el chip, ¿no? El chip Claro. el chip de Mosquera al de Puerto Rico, Guaynabo, en la realidad circundante en la que ya me encontraba con los hermanos con los que vivía, con las personas que iba ya viéndome, primero que todo pues en los Sagrados Corazones, ahí en la parroquia Sagrados Corazones, y de ahí en el colegio Sagrados Corazones, que estuve pues también como en dirección espiritual en esos primeros meses, y luego pues la congregación, los hermanos aquí reunidos, vimos la necesidad de hacer unos cambios y entonces me pidieron el favor de hacerme cargo de la parroquia San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, ahí en la urbanización Milavil García, que tiene sus capillas también, ¿no? Claro. Y allí tuve 3 años y medio, 4 años, experiencia muy buena, muy bonita,
no solo, también con los hermanos que trabajábamos allí, pastoralmente, sacramentalmente, socialmente, y me fue encantando mucho, gustando mucho también la pastoral de la salud, de los enfermos, muchos enfermitos se encontraba allí en la parroquia para visitarlos. Esos primeros años fueron de formación de grupos apostólicos, con la invitación que nos hacía el CELAM de formar a los grupos, a las comunidades, por la formación cristiana. Yo recuerdo que en esos primeros 4 o 5 años, yo con un padre, el hiperdomo, nos encargamos de varios grupos de ministros de comunión que estaban estudiando desde el ISTEPA, y hay muchos ya ministros de comunión. Y entonces nada, ya me fui adentrando y fue cambiando fue transformándose ese aspecto más negativo, muy positivo. Y ahí fui trabajando en Santo Cura de Ars, y luego pues el superior me pidió el favor de venir a Sagrados Corazones, como en el año 2011, por ahí 2011, 2012, para ser párroco de la parroquia Sagrados Corazones y al mismo tiempo de Corazón de Jesús, que también la estaba administrando la congregación. Okay. ¿Por qué? Pues por la necesidad de religiosos y de hermanos. Éramos más pocos. Los españoles estaban minimizando un poco más por la salud, por tantas situaciones. Y estábamos en esa transición entre precisamente recibirle a la provincia de España, los colombianos, estas obras de la congregación aquí en Puerto Rico. Y en Sagrados Corazones, pues, para hacerte el cuento largo, corto, también muy bueno, muy querida la comunidad, pude aprender mucho de aquí, de las formas. Me parece que escuchando, uno como sacerdote también debe escuchar a la gente, a los laicos en la parroquia. Fue porque uno no llega aprendido, ¿no?, a una comunidad nueva, venga, ¿verdad? Vamos transformándonos y pudimos ir armando allí en Sagrados Corazones y en Corazón de Jesús unas bonitas comunidades, unos buenos grupos apostólicos de todas las índoles, ¿no? Liturgia, que tanta necesidad hay del servicio comunitario, la participación en la pastoral social o Cáritas, que tanta necesidad también tenemos en todas las comunidades, ¿verdad? En la pastoral de la salud, que hay tantos abuelitos y abuelitas enfermitos, postrados, y todo eso, pues, el Señor le va dando a uno esa luz y ese encanto por ese ministerio que se va diversificando en el apostolado. Cuando dijiste que tuviste que cambiar el chip, ¿cuál fue ese elemento que tuviste que graduar mejor entre la misión que tú tenías en tu país, en Colombia, y aquí? ¿Qué fue lo más del chip que te costó cambiar al llegar a Puerto Rico? Claro, lo que más fue, y fui aprendiéndolo, es que yo no estaba tan metido en el mundo sacramental o litúrgico, ¿no es cierto? Yo más bien estaba en Colombia, en esa pastoral, en la pastoral social, servicio, más en la calle, más visitando a la gente, más como que animando los grupos y los servidores en equipo y en comunidad. Y sí, en las también periferias de la iglesia, y ahora tenías que estar en un templo, en un colegio. Claro que es correcto. Ese cambio fue drástico. Ya ese entiendo. chip Sí, ahí sí, me sí. costó, porque ya pues estaba más metido en el mundo, en el misterio, en la celebración del misterio, encantador. Claro que sí, celebramos el misterio todos los días. Claro. Y entonces ahí ya más, tenía también que aprender un poco más, porque había más la participación de la gente, entonces la gente preguntando mucho, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace aquello? ¿Cómo se pone aquí? Y pues había también que, ¿verdad?, entrar en dar respuesta a esa realidad nueva. Y bueno, encantado, me fui metiendo también, ¿verdad?, en ese mundo más litúrgico, más sacramental, más devocional, y ahí estamos, ¿verdad? Ese fue el chip que hubo que cambiar, ¿verdad? Que ya, pues, pero sin embargo, el servicio
el servicio social o la pastoral social no se minimizó. Okay. Porque en las parroquias donde he estado, gracias a Dios, hay esta sensibilidad Por el por la trato doctrina preferencial social de la de los iglesia, pobres. por el trabajo social, por los pobres de las mismas comunidades. Y ahí hemos estado animando también, ¿no? ¿Cierto? Hemos estado Con las animando. cáritas parroquiales, con la Claro, con pastoral las cáritas social. parroquiales, con la pastoral de la salud. Yo recuerdo un taller que hicimos en Sagrados Corazones con un folletico del CELAM, del CELAM, que un folletico que tenía, son unos talleres que sacó el CELAM de la pastoral de la salud, y lo hicimos en Sagrados Corazones con varios agentes de pastoral, que tiene que ver con la pastoral social también, ¿no? Y esa dimensión no se achiquitó, sino que al contrario, pues también Se redirigió. fue encontrando sentido con eso otro nuevo, litúrgico, ¿verdad? Darle sentido también a ese anuncio del Evangelio, que tiene que ver con las dimensiones de Jesús, ¿no? Con nuestro bautismo, que es la profética, que es la sacerdotal, ¿no? Y que es la real, ¿cierto? Dentro de esas realidades de Puerto Rico, aunque la misión la identificas distinta y la has redirigido y les has encontrado un nuevo sentido, ¿cuál es la necesidad con la que te has encontrado particularmente en la isla, ya sea de pobreza, ya sea de la situación social más apremiante que tú has podido identificar aquí en donde te ha tocado trabajar? Claro, yo escuchaba en ese sentido, más en la dimensión de la pastoral social, que la pobreza en Puerto Rico era un mito. Y no, ni siquiera en Guaynabo. O sea, en Guaynabo le llamamos Ciudad 5 Estrellas y tal, y Guaynabo City. Pero en Guaynabo, ¿verdad? La realidad es que uno encuentra situaciones muy difíciles en muchas familias. Indigencia y situaciones de desempleo y situaciones de necesidades y muchas veces básicas. Y entonces también mucha gente abre el corazón a la parroquia, a la iglesia y mire, padre, tengo estas necesidades y tengo estas... Y eso pues hay que, ¿verdad? Por medio de Cáritas parroquial o por medio de Cáritas de Puerto Rico, o si la parroquia pues tiene también la solvencia pues, de poder resolver socialmente hablando. Pero encuentra uno una realidad, ¿verdad? Que claro, la verdad es que claro, no la encuentra uno como en otras realidades en donde uno ha estado, en misión, en Colombia y en esos países de América Latina, pero aquí también, o sea, la verdad que sí, o sea, y en todas las 3, 4 parroquias donde he estado, he encontrado pues comunidades muy necesitadas, inclusive abandonadas, ¿no? Abandonadas, literalmente. Encontrar, por ejemplo, un adulto mayor, un viejito, tirado, arrojado a la nada en su casita, con las necesidades básicas urgentes, pues venga, vamos a resolver. Alguien por ahí me decía alguna vez, no, padre, tranquilo que eso social lo resuelve el gobierno. No, venga, hay la dimensión social de la iglesia también. Claro. Creo que en estos días lo escuché al arzobispo en una charla que tuvo por allá, creo que en Caguas, y es la doctrina social de la iglesia que tenemos también nosotros que, digamos, responsabilizarnos de la dimensión social, de las necesidades urgentes de la gente, o sea, y es encaminar, es asesorar, es acompañar. Nosotros estamos llamados también a acompañar, nos invita el Evangelio, ¿no? Claro. Eso. Padre, usted nos ha dicho, tanto en el pasado programa como ahorita hace unos minutos, que de dónde ha venido, de un pueblo de mucha violencia, del narcotráfico, de todas las secuelas que deja esto en la comunidad, de criminalidad, de todo el dolor, ¿verdad? Al llegar a Puerto Rico, aunque no en esas
quizás dimensiones como en Antioquia o en Medellín, donde usted se crió. ¿Cómo usted ha visto aquí ese aspecto que es parte de nuestra realidad social también? En el área metropolitana también está muy presente todo esto del narcotráfico, la violencia, están muriendo todos los días jóvenes en nuestras calles, en nuestras comunidades. ¿Cómo usted al llegar aquí, que quizás se imaginaba, igual esto no está tan presente allí, y al encontrarse con esta realidad, cómo usted la ha vivido, cómo la sufre, cómo la ha atendido, ¿verdad? Y si le ha tocado, ¿verdad?, algún caso cercano trabajar en esta dimensión. Claro, sí, Padre Yamil, me ha tocado aquí varias veces, sí, en varias situaciones, y tiene razón, o sea, las dimensiones pues no son en porcentajes tan grandes como vemos en Colombia, que el conflicto por el narcotráfico ha sido, digamos, en unas esferas muy grandes, pero pues inclusive entre Colombia y aquí eso ha tenido secuelas también, o sea, Claro. porque de Colombia se lanza para acá y de aquí para Estados Unidos el narcotráfico y ahí se juega pues muchos jóvenes por la vida fácil y en fin. Sí, digamos, muchos jóvenes que por falta de oportunidades, ¿verdad?, ven propuestas muy fáciles de meterse en el negocio de las drogas. Y hay muchas partes, muchas comunidades nuestras, no solamente en los caseríos que llamamos o en los residenciales. También me he encontrado con situaciones de narcotráfico, inclusive en condominios de acceso cerrado, ¿no? Y bueno, pues claro, uno no puede hablar de este asunto así como particularmente, porque Claro. pues, son situaciones que uno se ha encontrado y también por la honra de las personas, pero sí se encuentra uno esta situación en la que inclusive se ha jugado la vida de personas. Entonces, pues claro, hay que pedirle mucho a Dios que le dé a uno sabiduría. Por eso considero que la oración de uno como sacerdote, como servidor del Evangelio, la oración es muy importante, ¿no? La oración personal y la oración comunitaria. Poner todas estas situaciones en las que uno se ha encontrado de límites que tienen que ver con negocios ilícitos, con drogas, con guerras entre pandillas por velar por su área. Entonces hay que pedirle sabiduría a Dios, ¿no es cierto? Porque no es uno el Salvador tampoco, ¿cierto? Es también, digamos, mostrar el rostro de Dios con la propuesta que uno puede hacer, o sea, no es cualquier propuesta. Seguramente que el gobierno tendrá propuestas, hay entidades, ONGs, civiles que tendrán propuestas, pero nosotros hacemos parte de la Iglesia y en nombre del Evangelio de Jesucristo y de la doctrina de la Iglesia, pues respondemos a situaciones difíciles, ¿cierto? Por ejemplo, un consejo que uno pudo darle a un jovencito de 21 años, ¿cierto?, que se arrimó, se acercó medio de un retiro, en fin. Oye, pues si sigues en esto, te quedan 2 años de vida, por ejemplo, desde la experiencia que uno ha vivido, Claro. ¿no es cierto?, ¿verdad? Pero si buscas un proceso de sanación, de recuperación de tu conciencia, de oración, de acercarte más a Dios, seguro que Dios va a ser misericordioso y te va a mostrar un nuevo camino, ¿verdad? Me he encontrado con esas situaciones y yo creo que considero que es el Evangelio y la Iglesia como madre le da la sabiduría a uno para uno poder enrumbar a tantos jóvenes, ¿verdad?, que se van perdiendo en la vida. No solamente en caseríos, repito, Sí. ni en residenciales, sino en cualquier circunstancia, en un mundo tan desigual, en una sociedad tan desigual como la nuestra, en la que encuentra uno contrastes económicos, contrastes sociales, inclusive contrastes religiosos, ¿verdad? Hay templos, hay
lo que voy a decir es, hay templos de los ricos y hay las capillas que son de los pobres. Sí, sí, sí. Y entonces, pues nada, eso, nos toca a nosotros, los sacerdotes, las religiosos, religiosas, los Iluminar. equipos de pastoral, iluminar y mostrar el camino de Dios con nuestro propio testimonio. Porque muchas veces a lo mejor no tenemos que decir mucho, es el testimonio de ser luz, de dejarnos iluminar nosotros primero por Jesucristo y ser signos del camino para precisamente encontrarnos en ese camino como hermanos. Eso es lo que quiere Dios. Lo rezamos en el Padre Nuestro. Y eso tiene que ver, pues, con tantas anomalías y estructuras pecaminosas que... ¿ve? Sí, padre, verdad que hay una realidad que hay que seguir. Lo que quiere decir es que hay taller para los curas, entonces, hay misión. Claro, Sigue habiendo claro misión. que sí, claro que sí. Muchas y ahí talleres vamos para a los estar. curas y seguro que Puerto Rico, Para en todo. nuestras 6 diócesis, Hay de tiene mucha gente sabia, muchos sacerdotes que han dado la vida y que sirven de una manera muy buena a los niños, a los jóvenes, en los colegios, en las parroquias, y que Dios nos siga dando esa sabiduría y esa gracia, ese don que nos dio para seguir nuestra misión y nuestro ministerio. Gracias, padre, por su testimonio y su ministerio.